En este video vamos a dar solución al ejercicio del péndulo, eh, donde tenemos un péndulo que vamos a modelizar, tiene una masa de 1, una longitud de 1, y vamos a suponer que tiene un momento de inercia tipo varilla. Simplemente la rotación está en el extremo, por lo tanto la inercia va a ser 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Listo. Entonces serían, digamos que tiene un peso y tiene un torque en el eje de rotación, y estas van a ser las tareas que vamos a resolver hasta el punto número 6. Listo. Bueno, entonces vamos a plantear el péndulo. Digamos que el eje de rotación apunta hacia nosotros. El ángulo 0, θ igual a 0, está en la parte de arriba. En la parte de abajo, dependiendo de la rotación, tenemos rotación positiva, entonces vamos a llegar a más pi, o rotación negativa, vamos a llegar a menos pi. Vamos a poner el péndulo en esta posición, que va a tener un θ positivo. Vamos a tener un torque, que va a ser positivo en esta dirección, y adicionalmente tenemos un peso, que sería m por g por la longitud. En este caso la longitud es L, entonces el peso estaría siendo aplicado sobre L medios. Podemos ver también que en esta estructura que tenemos acá, peso y vertical, tenemos un ángulo θ acá, y por leyes geométricas también vamos a tener un ángulo en este punto. Listo. El torque es un producto cruz, entonces tenemos el radio, tenemos el peso, y vamos a tener el torque que va a generar este peso en esta dirección. Entonces aquí va a aparecer el torque del peso. Voy a llamarlo torque W. Listo. Y básicamente vamos a tener este ángulo. Entonces con esto vamos a tener sumatoria de torques. Va a ser igual a la inercia por la aceleración. Y los torques que tenemos acá es el torque de entrada más el torque del peso, igual a la inercia por la aceleración. El torque del peso, ya habíamos mencionado que va a estar asociado con la longitud media, ¿cierto? La mitad de la longitud por mg por el seno del ángulo de este sistema. Entonces finalmente vamos a tener que la ecuación completa va a ser el torque más un medio de la longitud por la masa por la gravedad seno del ángulo, igual a inercia por aceleración. Listo. Mejorando el enfoque. Sí. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación diferencial, y de la tarea tenemos ya la primera parte, que es construir la ecuación diferencial. El otro sería hacer la linealización del modelo en diferentes puntos de linealización. Listo. Vamos a marcar los puntos de linealización en este espacio. Entonces tenemos un primer punto de linealización, que es θ1 igual a 0. Luego vamos a tener un θ2 que va a ser igual a pi. Luego vamos a tener un θ3 que va a ser igual a pi medios. Y para completarlo, voy a poner un θ4 igual a menos pi medios. Entonces vamos a tener esos tetas en cada uno de esos puntos. Listo. Esta sería entonces la solución de la primera parte. Vamos con las linealizaciones. Y para la linealización lo que necesitamos hacer es
definir primero el punto de linealización. Entonces vamos a tener diferentes puntos de linealización, voy a llamarlos θL, y cuando tengo ese punto de linealización, como estamos pensando en controlar este sistema, el punto de linealización va a ser un punto de linealización estacionario. ¿Listo? Entonces vamos a linealizar en un punto estacionario. Listo. ¿Cómo hacer un punto estacionario? Las derivadas en el punto estacionario son ceros, entonces esto va a ser igual a 0. Y de acá me va a quedar que tau L va a ser igual a menos, paso este para este lado, menos L sobre mg seno de θ L. Listo. Entonces, voy a poner aquí una pequeña tablita. θ1 es igual a 0, por lo tanto, el torque en 1 va a ser igual a, pongo aquí en el seno el 0, seno de 0 es 0, por lo tanto, el torque va a ser 0. θ2 es pi, el torque en 2 va a ser igual a seno de pi, es 0, por lo tanto, el torque es 0. ¿Cierto? Yo no necesito ningún torque para que el péndulo esté en la parte de abajo, no necesito ningún torque para que el péndulo esté en la parte de arriba, pero sí voy a necesitar un torque, que si no se me cae, para que esté en pi medios y en menos pi medios. Entonces θ3, en este caso pi medios, el torque 3 sería seno de pi medios, seno de pi medios es 1, por lo tanto vamos a tener un torque que va a estar asociado con menos LmG medios. Podemos ver que el torque es negativo, entonces tengo un peso, va a tener un torque negativo, va a estar tratando de mantenerlo en esa posición. Y ya en el otro caso sería θ4, que sería menos pi medios, el torque 4 sería igual entonces a menos pi medios, menos 1 por menos nos da más, nos va a quedar aquí un torque positivo. ¿Listo? Bien. De esta ecuación, podemos decir que esta ecuación va a ser una función que depende del torque y depende del ángulo. ¿Listo? Entonces, esto va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en el punto de linealización más la función derivada con respecto al torque evaluada en el punto de linealización, torque menos el torque en el punto de linealización, más la derivada con respecto a θ evaluada en el punto de linealización, θ menos θ en el punto de linealización. ¿Listo? Como estamos linealizando en puntos estacionarios, esto es 0. Y ya nos quedarían simplemente estas dos expresiones. Entonces, derivada de f con respecto al torque, básicamente es 1. Y la derivada de f con respecto a θ, simplemente este término, la derivada del seno es el coseno, nos va a quedar L medios mg coseno de θ, evaluado en el punto de linealización, esto sería θ evaluado en el punto de linealización. Reemplazamos estas dos cosas acá arriba y vamos a tener entonces la expresión completa. Los puntos igual o aproximadamente igual a 1 que multiplica a t menos tl más esto que sería L medios mg coseno de L que multiplica a θ menos θ linealizado. Entonces sería entonces la solución general para el segundo punto.
y va a depender de en qué punto queramos aplicar el teta L y el tau L y el teta L. ¿Listo? Bien. Entonces voy a hacer para cada una de estas, para cada uno de estos puntos de linealización, voy a hacer todo el proceso. De hecho, lo puedo dejar general hasta muy, muy avanzado el problema. Voy a reescribir esto en la parte de arriba. No necesito esto. Bueno, entonces, reescribirla acá sería i teta doble punto igual a t menos tl más l medios mg coseno de teta l, teta menos teta f. Listo. Voy a continuar las transformadas de Laplace sin reemplazar estos valores. Entonces me quedaría la transformada de Laplace de una segunda derivada. Es básicamente esto por s al cuadrado de teta s más condiciones iniciales. En este caso las condiciones iniciales no las voy a incluir porque solo necesito la función de transferencia en todo el problema. Luego voy a tener ts menos tl sobre s más, y acá voy a tener L medios mg coseno de teta L que multiplica a esto que tenemos acá, que esto sería teta S, una función, menos teta L sobre S, que esto es una constante. Listo, ya tendría entonces la transformada de Laplace. Acá tengo este término en teta S, este término en teta S. Voy a pasar este término al otro lado. Me va a quedar 1, perdón, I S teta S menos todo este término coseno de teta L por teta S igual a TS menos TLS más todo este término que sería L medios mg coseno de teta L por teta L S. Este menos se multiplica con este de acá, entonces acá esto me quedaría menos. ¿Listo? Este término es un término, esto es una S. Este término es un término, digamos, que depende solo de constantes, pero tiene una S en la parte de abajo. Esto se consideraría como un escalón relacionado con las constantes. Va a ser factor común, teta S. El factor común de teta S me va a quedar acá is cuadrado menos L medios mg coseno de teta L igual a esto por un escalón, perdón, más un escalón. Voy a mantener el menos dentro de esta expresión. Entonces va a decir que esto es más una amplitud por S. Listo. Voy a sacar factor común S, 1 sobre S, y me va a quedar un término constante dentro de esta A. Listo. Voy a definirlo acá. Esa A es igual a menos, que multiplica a TL más L medios teta L mg coseno de teta L. Esto, eso es A, que es todo un término constante. Y para cada uno de estos va a tener un valor diferente. Muy bien. Entonces, simplemente voy a pasar este término a dividir. Me va a quedar teta S va a ser igual a
1 sobre todo esto sería IS cuadrado menos L medios mg coseno de teta L multiplica a TS más A que multiplica a S por todo esto. IS menos L medios mg coseno de teta L. ¿Ya? Y ya esto de acá sería la función de transferencia que relaciona teta S sobre S. ¿Listo? Ya acá tenemos entonces la función de transferencia y podemos reemplazar este término. De hecho, es solamente este término el que depende del punto de linealización. Listo. Entonces ya con esto tendríamos estas funciones de transferencia. Simplemente reemplazamos el valor de teta L por cada uno de los teta. Ya podemos entonces verificar la estabilidad de cada uno de los sistemas en lazo cerrado. Listo. Eso que tenemos acá, como ya lo dije, va a depender del valor del coseno, ¿cierto? Entonces va simplemente, para analizar la estabilidad, una de las formas que podemos hacer es utilizar el valor de los polos. ¿Listo? Para calcular el valor de los polos utilizamos la ecuación característica. Esto sería IS cuadrado menos L medios mg coseno de teta L. Ese es el polinomio característico igualado a 0. Y acá despejamos la S. S cuadrado entonces sería igual a, esto pasa positivo, nos quedaría L mg coseno de teta L sobre 2 inercia. Y podemos entonces hacer esto más o menos raíz de eso. Esto. Y aquí ocurren 4 opciones. Tenemos, voy a ponerlo S1, supone pues, que va a estar relacionada con teta 1. Entonces voy a llamarlos S sub 1. Va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de esto. El coseno de teta 1 es 0, perdón, el teta 1 es 0, por lo tanto el coseno es 1, entonces aquí me va a quedar LMG por 1 sobre 2i. Esto. Este término es positivo, pues una longitud se define positiva, una masa se define positiva, la gravedad se define positiva, la inercia se define positiva, por lo tanto aquí vamos a tener un polo real positivo. Si tenemos un polo real positivo, entonces este sistema es inestable. Listo. Por este más, tenemos un real positivo, que todo esto es positivo, entonces es un real positivo. Inestable. Vamos entonces con S2. S2 sería igual a más o menos, muy parecido, LMG sobre 2 imaginario, y este coseno, como esto es pi, el coseno de pi es menos 1. Entonces como nos queda un menos 1 acá, ese menos 1 podría salir de la raíz como imaginario. Nos queda exactamente el mismo polo, pero ya en el eje imaginario. ¿Qué tiene esto? Tiene real igual a 0. No tiene parte real, por lo tanto la parte real es 0. Como la parte real es 0, este sistema es críticamente estable. ¿Listo? Vamos entonces con ese 3. Este 3 va a ser igual a más o menos,
y aquí es algo sorpresivo, el coseno de pi medios es 0. Algo multiplicado por 0 nos da 0. La parte real entonces es 0. Si la parte real es 0, entonces es críticamente estable. Aquí son 2. O sea, esto es 0,0. Son dos polos, ambos están en 0. Y para ese 4, o para el sistema 4, tenemos menos pi, y menos pi también va a ser 0,0. Entonces tenemos parte real en 0. Conclusión, sistema críticamente estable. Muy bien. Entonces ya sabemos que son críticamente estables. Ya vamos a hacer entonces el root locus para los polos, y con el root locus para estos polos, para estos sistemas, podemos analizar la estabilidad. Simplemente con el root locus vamos a poder analizar la estabilidad. Entonces, voy a borrar aquí arriba, lo voy a hacer. Voy a mantener los polos que son importantes. Ya simplemente vamos a hacer aquí el mapa de polos y ceros para cada uno de los sistemas. Empecemos con el primero. Tenemos parte real y parte imaginaria. Tenemos los polos que tienen ese coeficiente que es LMG sobre 2i. Recordemos que la i es un tercio. LMG sobre 2 por un tercio de m L cuadrado. Estos se cancelan. Esta se cancela con este. Nos va a quedar 3 medios de la gravedad sobre la longitud. Entonces aquí adentro vamos a tener 3 medios de la gravedad sobre la longitud. Supongamos que la gravedad es 10 y la longitud es 1. Entonces nos va a quedar 30 medios. Nos va a quedar 15. Esto va a ser raíz de 15. ¿Veis? Raíz de 15. Vamos a tener un polo acá, un polo aquí. Acá vamos a tener 3,87 y por este lado vamos a tener menos 3,87. Entonces va a ser igual a más o menos 3,87. Esto sería raíz de 15. Listo. 3,87. Bien. Entonces, para el root locus necesitamos calcular algo que se conoce como el centroide. Esto es una S mayúscula. El centroide es simplemente la sumatoria de los valores de los polos. Si sumo esto con esto me da 0, menos la sumatoria de los ceros. En este caso no hay ceros, entonces arriba me va a quedar 0. 0 sobre P menos Z, la cantidad de polos y la cantidad de ceros. Tengo dos polos menos 0 ceros, entonces me va a quedar 0. Entonces el centroide está acá. Y voy a necesitar el cálculo de las asíntotas. En este caso, alfa 1 va a ser más o menos 1 pi sobre, en este caso, P menos Z, que es 2. Vamos a tener más o menos pi medios, que eso es igual a más o menos 90 grados. ¿Listo? Entonces, desde el centroide van a salir unas asíntotas que se marcan desde el eje real positivo, 90 grados. Entonces voy a tener una asíntota que tiende hacia arriba y por acá una asíntota que tiende hacia abajo. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en el eje real van a aparecer caminos siempre y cuando haya elementos impares a la derecha del punto que estoy señalando. Entonces aquí no hay elementos, no hay caminos. Aquí me encuentro con un elemento, entonces desde acá
empiezan a aparecer caminos, sigo con un número impar hasta este punto, donde ya cruzo y tengo dos elementos. Entonces, esta es como la estructura del root locus. Uno de los polos va a tender hacia el centroide, el otro va a tender hacia el centroide, uno se va a ir hacia arriba y el otro se va a ir hacia abajo. ¿Listo? Y tenemos entonces el root locus para este sistema G1, que tenía estos polos, más o menos 3.87, inestable, con el ángulo en cero, o sea, cuando el péndulo está en la parte de arriba, tiene este comportamiento, y podemos ver que para cualquier valor de C0, para cualquier valor de un controlador, el sistema o va a ser críticamente estable, perdón, o va a ser inestable o va a ser críticamente estable. Entonces no existe ningún valor. Aquí no existe ningún valor. C0 no existe para hacer el sistema inestable, estable. Esto, no existe ningún valor de C0 que haga que el sistema sea estable. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces con con el sistema 2. Vámonos acá. Esto sería la parte real, la parte imaginaria, y tenemos los polos que van a estar, S2 va a ser más o menos 3.87 imaginario. Entonces va a tener uno por acá en menos 3.87 imaginario y el otro va a estar por acá en 3.87 componente imaginario. Aquí ocurre algo particular y es que el centroide es el mismo, está en este punto, y las asíntotas son las mismas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Entonces, uno de estos polos va a tender hacia más infinito imaginario y el otro va a tender hacia menos infinito imaginario. ¿Qué pasa acá? Lo mismo, no existe un C0, no existe C0 para hacer estable el sistema. Listo, no existe ningún valor de C0 que haga que este sistema sea estable. Listo. Y estos dos tienen la misma, digamos que tienen los mismos polos, entonces el comportamiento es lo mismo. Esto sería G2, voy a hacerlo acá, para G3 y G4. Tienen el mismo comportamiento, componente imaginario, componente real, para G3 y para G4. G4. Entonces tenemos dos polos acá. Vamos a tener los centroides. El centroide va a estar en cero. Las asíntotas van a ser las mismas. Una tiende hacia arriba, la otra tiende hacia abajo. Por lo tanto, va a haber un camino. Uno de los polos tiende hacia arriba, el otro de los polos tiende hacia abajo. Y acá nuevamente no existe un C0 para hacer que el sistema sea estable. ¿Listo? Y entonces, con eso, llegamos a la estabilidad del sistema en lazo cerrado con un controlador C0. ¿Listo? Ya completamos el punto número 6. ¿Listo? Bien. Con esto entonces terminamos el video.